Nuestra palabra, nuestra lengua, una ventana a los diversos universos que conforman este país. La historia, el arte y la cultura de los pueblos indígenas y afroindígenas en voz de sus autores. Muy buenas tardes, hoy es martes 21 de septiembre y estamos aquí en Totlactoc Radio, en el corazón de la Ciudad de México, en Fray Servando Teresa de Mier, número 183, segundo piso, transmitiendo desde las instalaciones de la CEPI. Yo soy Edna Hernández y este programa se llama Nuestra Palabra, Nuestra Lengua. Y este programa es el número 124. ¿Y quién creen que me acompaña el día de hoy? Una gran invitada, Juliet Cervantes, que es directora de la Orquesta Sinfónica Coyohuacán y que hoy nos presenta un proyecto de verdad muy, además de interesante, importante. ¿Cómo se llama este proyecto? Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. El proyecto se llama Orquesta Sinfónica Coyohuacán, haciendo música por el planeta, haciendo música por la vida. Bienvenida, Juliet, a este espacio. Considere lo suyo desde este momento. Muchas gracias. Y abierto a todas las propuestas y a todos los proyectos. Hoy tenemos este proyecto del cual vamos a conversar largo y tendido. Este es un programa que siempre está dedicado a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes y claro, ya están sonando en el ambiente cada día con mayor presencia dos términos, afromexicanos y primeras naciones. Aquí estamos nosotros habitando esta realidad y construyendo, disertando también sobre esas distintas cosas, pero el hilo conductor es este planeta. Querida Juliet, ¿cómo se da ese hacer música en pro del planeta? Pues la idea viene de la necesidad de, como artistas, tener un impacto social verdaderamente. Desde hace tiempo tengo en la cabeza la idea de que el arte, desafortunadamente, en los últimos siglos se ha venido tornando como un instrumento de entretenimiento para la sociedad. Y pienso que los artistas somos mucho más y que podemos tener mucho más impacto más que simplemente ser entretenimiento. Pienso que el arte es un instrumento de transformación social si es utilizado de la forma correcta, ¿no? Entonces, desafortunadamente, creo que el arte a lo largo de los siglos se ha puesto de lado y no se le ha dado esa importancia y no se ha utilizado a favor de tantas temáticas que son sumamente importantes, en este caso la del cambio climático. Entonces de ahí viene la idea de que nuestra música trascienda, en el caso de la orquesta como músicos, de que nuestra música tenga no solamente esta validez por ser música por sí misma, sino que también tenga un impacto, que dé un mensaje, que lleguemos a la mente y a los corazones, sobre todo de las personas, porque verdaderamente pienso que parte de lo que está sucediendo ahorita, de todos los tipos de problemáticas, no nada más la que estamos abordando, el cambio climático, es por la falta de sensibilidad y de conciencia en las personas. Entonces, pienso que una de las pocas formas que tenemos, sobre todo en Occidente, de acercarnos y de tocar el corazón de las personas es por medio del arte. Entonces, esa es como la idea generadora que me movió a, nosotros somos una orquesta, tenemos nuestro público, tenemos nuestros seguidores y también podemos llegar a otro público, ¿no? Dándoles información, llegando a sus corazones y transmitiéndoles cosas que realmente cambien para ellos su vida para bien, pero también en este caso la del planeta, ¿no? Que es algo que creo que es bastante necesario que todos tomemos en este momento acción, porque quizá es una problemática que está siendo hecha a un lado, desafortunadamente, ¿no? Que no tiene todo el foco de atención que necesitaría, ¿no? Entonces, pues lo que yo busco con la orquesta es que nos acerquemos a este tema, que podamos dar información de calidad a las personas, pero mezclando siempre nuestra música, ¿no? Que nuestra música sea el generador, que nuestra música sea la que llegue a las personas y a través de estas vibraciones musicales pues darles información y tips y pues lo que hemos estado aprendiendo acerca del cambio climático. Fíjense nada más qué maravilla, la música
como instrumento social, como un instrumento social para la construcción, para la conservación, para la reconstrucción de nuestra convivencia con el planeta, ya que la música ha estado presente en todos los momentos de la humanidad y, por supuesto, sabemos que hay música para la guerra, sabemos que hay música para la salud, que hay música para conmemorar, ¿no?, situaciones históricas específicas. Hay música en cada uno de los espacios. Hay lugares y personas que dicen que sin música sencillamente no pueden iniciar su día. Y entonces está su playlist o su radio o su equipo de sonido todo el tiempo como una constante, ¿no? Hay música pensada en el comercio. Distintos comercios, si ustedes entran a distintos lugares, van a encontrarse con una música ambiental que va a cambiar durante la mañana, va a ser a una velocidad, de un estilo, y a la hora de la comida, cuando ya estamos mucho más despiertos y ya más inmersos en el día, va a tener otro volumen, otra velocidad, otros ritmos. Y claro, y en la noche también nos van a marcar muchas veces que el día se está terminando o que el día de ese servicio se está terminando, y entonces vamos a encontrar una música más relajada que nos invita a retirarnos del lugar, ¿no? Entonces, todas esas expresiones o todos esos usos sociales de la música tenemos. Pero antes de eso, antes de entrarle a ese gran tema que es cómo desde la Orquesta Sinfónica Coyohuacán están abordando esta música, queremos saber algo. ¿Quién es Juliet Cervantes? ¿Quién soy? Bueno, pues soy compositora y directora de orquesta, y bueno, soy una persona que verdaderamente ama su profesión y que estoy entregada por completo a ella, y que lo que busco es pues lo que menciono con el proyecto, ¿no? Finalmente el proyecto es como una pues refleja lo que hay en mi mente en este momento, ¿no? Entonces, lo que busco con el proyecto es lo mismo que busco yo a nivel personal, realmente poder aportar algo, sobre todo por las situaciones tan alarmantes que vivimos en diferentes temas, ¿no? En tan diversos temas sociales. Entonces, lo que busco pues es eso, ¿no? Por medio de las composiciones, por medio de la orquesta, pues dirigir toda esta música para que tenga un propósito trascendental, ¿no? Que es a lo que venía. Que esta idea de que la música no es entretenimiento, sino de transformación social, que pues de mi parte intentarla llevar a cabo lo más posible, ¿no? ¿Cómo llega a la dirección de este proyecto? ¿Cómo llega a formarse una directora de orquesta? ¿Cuál es el tránsito? Digo, para todos aquellos que de repente no está en nuestro circuito inmediato, ¿qué etapas? Pues bueno, el estar estudiando para dirección de orquesta, pues sí, comprende como varios tipos de estudios, ¿no? O sea, aprendemos de diferentes cosas, pero finalmente creo que independiente de lo de la escuela, verdaderamente creo que lo más importante para un director de orquesta es la práctica, ¿no? Porque uno normalmente se puede formar en las escuelas, pero llega a un momento, creo que los directores somos de los que sufrimos un poco más, porque pues en el momento en el que tú quieres acercarte a una orquesta, tú ya debes de tener cierto conocimiento, ¿no? Pero ¿cómo obtiene uno ese conocimiento si no tienes una práctica previa, ¿no? Entonces las escuelas generalmente, no digo que todas por supuesto, pero están más encaminadas a formarte de una forma en cuanto a movimientos, nos forman el oído, nos forman en armonía para leer y todas estas cosas. Pero finalmente yo creo que lo que te hace director es estar en la práctica, ¿no? Porque ahí es donde verdaderamente desarrollas tu oído, donde verdaderamente tienes que saber cómo resolver las cosas, ¿no? Eso verdaderamente no es algo que te enseñen en la escuela, es algo que uno pues tiene que aprender con la práctica, como cualquier músico, ¿no? Pero entonces la formación del director quizá está como pues está esa disyuntiva, porque en el momento en el que uno se quiere convertir en director de una orquesta,
tú tienes que tener cierto conocimiento y experiencia, pero el problema es que mientras tú estás en formación, tú no puedes normalmente no tienes esa experiencia, ¿no? Estás formándote como de una forma un tanto más teórica, ¿no? Entonces, para los resultados que uno verdaderamente espera, sobre todo en el tipo de orquesta que fundé yo, que es infantil juvenil, y que, bueno, en este momento ya es más juvenil que infantil, ya están bastante grandes mis músicos. Entonces, pues creo que lo más importante es eso, o sea, tener el conocimiento, pero el conocimiento que me da la práctica, ¿no? Verdaderamente no soy la misma de cuando inicié el proyecto hace 4 años y medio dirigiendo a este momento. Y la diferencia ha sido pues todo lo que he vivido con ellos dentro y fuera de la orquesta, ¿no? Trabajando con ellos musicalmente, pero también las giras que hemos tenido, los conciertos que damos aquí en la ciudad y todo esto. Entonces creo que eso es parte de la formación. ¿Cuáles serían de las cosas más importantes? Pues desarrollar tu oído, desarrollar tu gusto también musical, ¿no? Porque como director tu gusto musical se refleja también en el repertorio que tú estás montando y todo esto, pues desarrollar una lectura, tocar instrumentos, ¿no? Obviamente no tocas todos los instrumentos, pero sí tienes un conocimiento muy específico de cada uno de ellos. Entonces es como muy importante. Y por otro lado, en mi caso, yo estudié composición, y la razón de que yo estudié composición fue para formarme mejor como directora, por lo mismo que sentía que sentía como algunos lugares que no estaban como muy claros en mi mente. Entonces siento que como compositora pues uno aborda de una forma completamente diferente los instrumentos, ¿no? Entonces fue esta unión que yo creo, en mi caso, hablando de mí en particular, me ha ayudado bastante a trabajar con la orquesta, ¿no? Por un lado, tengo el conocimiento, sí, de la dirección y todo esto, pero unido al de la composición, pues me abre por completo el panorama y me permite hacer muchísimas cosas, desde crear arreglos para ellos hasta resolver problemas técnicos que están sucediendo en ese momento de música para que con nosotros suene, acomodar algunas cosas de escritura y todo esto. Entonces, sí, como que son varias cosas que uno va necesitando en el camino, pero bueno, son cosas que también uno pues las vas construyendo, ¿no? Porque depende de las necesidades que tú tienes, depende de los músicos que tú tienes, pues es también lo que tú vas desarrollando. Muy bien. ¿Usted cuándo comenzó su formación musical? Pues mi acercamiento con la música vino a una temprana edad. Yo tenía entre 7 y 8 años más o menos. Pero la formación que yo tuve inicialmente no fue formal. Sin embargo, sí me marcó completamente, y sé que esa es la que desarrolló fuertemente mi oído y varias otras cosas. Y sobre todo lo que me agrada, aunque ya yo ingresé a la escuela más tarde, es que lo desarrollé de una forma bastante lúdica. Entonces eso me dio como muchísima libertad en muchos sentidos, que en ocasiones no se encuentra con el rigor de estar ya estudiando de forma estable en una escuela, ¿no? Entonces sí vino mi acercamiento a una temprana edad, pero fue de una forma bastante libre. Sin embargo, sí creo que ese fue el que me encaminó e incluso que marca la composición que tengo, porque el tipo de composición que tengo es como encaminada a muchas voces y todo esto. Y entonces mi primer acercamiento con la música fue por medio del coro. Entonces yo cantaba varias voces y todo esto. Entonces ahora, después de tantos años, encuentro que la forma en la que yo inicialmente me acerqué a la música, por supuesto que me marcó fuertemente, porque entonces desarrolló un oído diferente en mí. Estoy segura que no hubiese sido lo mismo si yo inicialmente hubiera tocado el piano o hubiera tocado el violín, y ese hubiese sido mi primer acercamiento. Por supuesto que no, porque se desarrollan con cada instrumento, ¿no? Con cada instrumento uno desarrolla diferentes cualidades y diferente oído. Finalmente todos llegamos como al mismo denominador común, pero sí te marca mucho el instrumento que tú tocas, la personalidad a la que tú vas dirigida o estás dirigiendo tu música. Ay, miren nada más qué emocionante es ahora conocer el otro lado, ¿no? Sí. Porque llegamos a un concierto, nos sentamos, vemos a los músicos, a las mujeres y a los hombres, o a los jóvenes o jovencitas, o a los niños, a las niñas, y estamos muy atentos, muy atentas, pero no sabemos todo esto que hay atrás. Sí. Lo intuimos, pero no lo sabemos de cierto. ¿Cómo surge la idea de fundar esta orquesta? Pues por mi gran deseo de hacer, o sea, es de los más grandes deseos que he tenido de tener una orquesta. Y estuve fuera de México varios años, estuve viviendo en Asia,
Entonces cuando regresé, pues yo quería formarme, sobre todo porque entendía esto, que como directora yo tenía que formarme en la práctica. Finalmente, bueno, también me considero una persona muy práctica, más que teórica, ¿no? Sí tengo una personalidad como más práctica. Entonces yo sentía como mucho esa necesidad de, no, o sea, yo necesito aprender por medio de la práctica. Esa es la forma en la que yo me conozco y esa es la forma en la que yo considero que yo aprendo. Entonces, pues yo tenía muchísimas ganas de dirigir y bueno, creo que pues por el mundo clásico es un tanto reducido, ¿no? No nada más aquí en Ciudad de México, sino en todo el país, ¿no? Comparado a otros géneros. Entonces, pues las posibilidades de tener una orquesta o de que me permitían dirigir una orquesta, también por esto de que si no tienes experiencia, pero si no, ¿cómo vas a tener la experiencia? Entonces, no, había muy pocas posibilidades de que yo lo pudiera llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, si no me dan una orquesta, pues yo tengo que formar una, ¿no? Entonces, pues a eso me dediqué, ¿no? Regresé a México y estuve trabajando en mi mente en cómo comenzar a formar este proyecto, de cómo llevarlo. Afortunadamente todo salió muy bien, fue muy rápido que logré encaminarlo porque yo empecé a planearlo a principios de enero del 2017. Para febrero ya tenía mi sede y ya tenía, mediados de febrero, ya tenía la primera sede y ya tenía algunos músicos y el 21 de marzo pude inaugurar el proyecto. Entonces, pues sí fue mucha emoción, pero es por este mismo, ¿no? Pues el deseo que tiene uno. Finalmente yo creo que todos los artistas, ¿no? Por eso se dedica uno al arte, porque lo que quieres es estar, pues, presentándote, compartir, porque no es nada más compartir tu música, en el caso de la música, es compartir quién eres, compartir qué piensas, es compartir cómo estás sintiendo que la cultura, cómo sientes las problemáticas sociales, o sea, es compartirte por completo, ¿no? No es jamás nada más estar compartiendo tu música, tus vibraciones, no, verdaderamente yo creo que los artistas compartimos el alma, eso es lo que compartimos, aunque muchas veces quizá las personas no se dan cuenta, pero es un gran trabajo el que hay detrás de cada concierto, de cada presentación, o de cada obra como compositor, o cualquier manifestación artística, ¿no? Entonces yo creo que, pues eso es lo que me movió a crear mi orquesta. ¿Y cómo sucede? ¿Hizo una convocatoria? ¿Cómo eligieron el nombre? ¿Dónde están? Híjole, tantas preguntas, vamos por partes. Sí. ¿Qué nos quiere compartir en este momento? ¿Un poco la génesis de la orquesta? Pues lo que hice inicialmente fue ir yo personalmente a las escuelas de música. O sea, los primeros días yo hice mis pequeños carteles donde ponía la información, donde llamaba para audiciones, puse pues todos mis datos, ¿no? Para que me estuvieran buscando, y aparte estuve yendo a todas las escuelas de música, estuve varias tardes esperando, cuando veía gente salir les decía, oye, estoy empezando este proyecto. Entonces fueron como, pues todas esas semanas, desde enero hasta, mediados de enero hasta marzo, que yo estuve haciendo como toda esa labor de ir a todas las escuelas de música, o bueno, a las escuelas más grandes de música de aquí de la ciudad, en persona, y también moviéndome en redes. Esa fue la forma de hablar directamente con las personas. En ese momento lo encontré como más accesible, ¿no? Ahorita pues ya me baso más en las redes, pero en ese momento pues obviamente no tenía redes, ¿no? No tenía redes de la orquesta ni nada, ahorita ya las tengo, entonces ahí es donde muevo para convocatorias. Pero pues cuando lo estaba creando, no, entonces era de esa forma. Pegar los carteles en las escuelas, entregar volantes a las personas, hablar con músicos, si veía a alguien en la calle con un instrumento le decía, entonces así fue como fue. ¿Cuántas personas conforman en este momento la orquesta? Pues varía, pero justo ahorita estamos entre 13 y 16, depende. Fíjense nada más, o sea, cómo un deseo se vuelve realidad de manera tan hermosa, sí, ¿no? Porque es muy importante generar espacios sanos para cualquiera de nuestras prácticas, y para las prácticas musicales es muy importante tener espacios profesionales para que ahí justo los niños, las niñas, los jóvenes puedan de verdad abrazar no solamente un entretenimiento, sino una profesión, ¿no? Y encontrar un espacio donde desde muy pequeñitos poder desarrollarse,
¿no? Sanamente. Es que emocionante. Y luego, ¿cómo surgió el nombre? Pues el nombre inicialmente fue porque nuestra sede estaba justo, bueno, sí, ahorita en este momento tenemos otra sede, pero la sede estaba justo también en Coyoacán, de hecho las dos estaban en Coyoacán, entonces pues el nombre resultó como atractivo y pues parecía que podría ser representativo del proyecto. Muy bien. ¿Por qué elegir Coyoacán en lugar de Coyoacán? Porque al parecer era como el nombre antiguo, antes de que fuese Coyoacán, era Coyohuacán. Entonces, pues Coyoacán como era un poco más común, entonces queríamos un nombre que sí estuviera representando el lugar en el que de hecho nos seguimos moviendo, pero pues que no fuera tan semejante al del lugar, ¿no? Entonces por eso elegimos Coyohuacán. Oigan, pues yo estoy muy contenta porque yo vivo en esa alcaldía, entonces ya sabrán, luego me sale la afinidad. Pues finalmente, como dicen por ahí, son mis rumbos, sí, ¿no? Conozco, he disfrutado de esa zona de la ciudad. Ahora la Ciudad de México es enorme, de verdad enorme. Yo creo que hay infinidad de lugares que aún no conozco y eso que uno por distintas causas transita la ciudad y sin embargo hay muchos espacios que se me escapan, pero no Coyoacán. Así es que enhorabuena por la cercanía con este proyecto, no solamente compartiendo este espacio, sino también física. Gracias. ¿Y qué repertorio interpreta la orquesta? Pues mayormente es música clásica, pero por esta misma razón de que me muevo también en la composición, a lo largo de estos años he realizado diferentes arreglos con ellos de música popular. Por ejemplo, de México tocamos El Dios Nunca Muere, ¿no? Escribí un arreglo del Dios Nunca Muere. De Argentina, un tango. De China también escribí una pieza. Y así, entonces estamos mezclando también como repertorio, también de música de películas. Hice también arreglo de ellos, para ellos de música para películas. Entonces es como estar mezclando, ¿no? También el hecho de ser versátiles nos ayuda bastante y bueno, finalmente en el momento en el que tomamos una obra popular, pues también buscamos embellecerla, ¿no? Buscamos que esa obra, en el caso por ejemplo del Dios Nunca Muere, pues cómo transformarla de una forma de por sí, que la canción es bellísima, ¿no? Pero cómo hacerla funcionar en la orquesta porque pues no tenemos voz, ¿no? Entonces cómo transmitir con la orquesta simplemente con los instrumentos sin la voz. Entonces sí ha sido también como algo importante para nosotros. Entonces es como la mezcla de varios géneros que sí nos enfocamos, por supuesto, mayormente en música clásica, pero abordamos otros géneros y también hemos buscado en varios momentos, de hecho tenemos, debido a la pandemia, detenidas algunas obras de compositores mexicanos vivos que queremos presentar, entonces también estamos haciendo eso, ¿no? De contactar a compositores mexicanos vivos y presentar también su música, ¿no? Entonces es como un poco de todo, sí, nuestra prioridad es la música clásica, pero nos movemos, ¿no? Los conciertos normalmente se dividen como en diferentes etapas también para que las personas pues puedan disfrutar de todo tipo de música y las personas que normalmente no se sienten atraídas para el género clásico o hacia el género clásico, pues con esta mezcla de diferente música dentro de un solo concierto, pues lo encuentren como un poco más dinámico y más atractivo y de esta forma ellos se vayan interesando, ¿no? Porque siento que también es muy importante que el público tenga toda esta educación y la forma de dar toda esta educación pues es a través de la música que uno presenta en los conciertos, ¿no? Que haya también más apertura hacia este género, pero también uno tiene que trabajar con el oído de las personas. Sí, la conformación de públicos es una labor muy importante. Me gusta mucho conocer esta visión porque hay infinidad de clichés alrededor de la música, de si es fácil o difícil, de qué hacer, qué interpretar. Bueno, ya tengo esta orquesta, ya está funcionando, ahora qué presentamos para que nuestro público sea cautivo, para la formación de escuchas, porque hay gente que nunca ha tenido convivencia. Aquí en la Ciudad de México hay gente que no tiene convivencia habitual con música de orquestas, por lo más, o sea, creeríamos que sí, porque hay distintas orquestas muy reconocidas, pero no necesariamente están cercanas, o por sus oficios, o por sus actividades, o por sus profesiones, o por sus gustos personales. Es mucho más fácil que a mí me permee una cumbia si yo vengo de Coyoacán hacia Cepi,
por supuesto que me voy a encontrar grupero, banda, pop, infinidad de cosas que están habitando el espacio, y es mucho más difícil que yo me encuentre cualquier otra música, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos esa cercanía. Para distintos pueblos originarios o pueblos indígenas, tienen la presencia de sus bandas municipales o de las bandas filarmónicas locales, por ejemplo, Oaxaca, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán. Claro, cada una tiene su formato, tiene sus estructuras, sus alineaciones y sus músicas locales también. Pero ahí encontramos ya un público cautivo, porque las audiciones se realizan cada 8 días. De hecho, es una de las cosas más importantes que ha permeado a las comunidades, que ahora con la presencia de COVID, en muchas regiones se tuvieron que parar estos conciertos para no exponer a las músicas y músicos que conforman las orquestas, ¿no? Pero hay una constante, y quizá como son localidades no tan grandes como esta ciudad, pues se reconoce el sonido de la orquesta o de la banda o del quinteto de jazz, porque de repente también están ahí las big bands o tantos formatos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México es ardua la labor por hacer, ¿no, maestra? Así es. O sea, lo tenemos todo, pero hay tanto de todo que hacernos de un nombre, de una firma, de un público, no es tan sencillo. No, sí lleva bastante trabajo de construcción, pero finalmente creo que pese a todas estas vicisitudes que uno pueda tener en el camino, llega un momento en el que tu trabajo, pues, o sea, empieza a dar sus frutos y también empieza a defenderse, ¿no? Que yo creo que es de lo más importante. En el caso con la orquesta así ha sido, ¿no? Cuando yo empecé, pues, obviamente, pues he pasado muchísimas cosas, ¿no? Desde que nos ofrecen un lugar para concierto y nos lo quitan, o cosas, ¿no? De todo ese tipo, pero ves que con el tiempo y con la reputación que uno se va construyendo, que es resultado de muchísimo trabajo y muchísima dedicación por parte de todos los que integramos a la orquesta, entonces pues como que a través del tiempo, ahorita que ya vamos para 5 años trabajando, entonces pienso que como ya nos van conociendo, saben de dónde venimos, saben que empezamos desde, pues literal desde cero, ¿no? Entonces como que hay personas que siento que sí comienzan a ver, ¿no? Ya todo este esfuerzo, aparte pueden ver en retrospectiva, ¿no? O sea, tenemos muy claro todo el proceso que hemos llevado, el crecimiento que hemos tenido como orquesta. Entonces eso es lo que medianamente nos va ayudando a abrirnos poco a poco paso, ¿no? Entonces finalmente creo que es nuestro trabajo lo que poco a poco nos abre las puertas en este medio, que sí es verdaderamente importante y difícil, ¿no? Que sí es bastante difícil moverte, conseguir de todo, desde los recintos para conciertos, desde publicidad para tus eventos, etcétera. Entonces sí es una ardua labor, pero siento que poco a poco las cosas, pues, así, ¿no? Se van acomodando, uno llega con las personas indicadas, ¿no? Así de hecho me ha pasado en cada evento que he tenido hay alguna situación difícil, pues suceden cosas que se acomodan y nos llevan por otro camino y así nos vamos moviendo, ¿no? Finalmente así es la vida, ¿no? Así es la vida, que nos va moviendo suavemente. Y nos va colocando donde nos corresponde también estar, ¿no? Y donde nos esforzamos por estar también. Y así, bueno, antes de esta pregunta, ¿qué les parece? Por favor, maestra, recuérdenos las redes sociales, donde podemos encontrar información y referencias de la orquesta, donde podemos sumarnos con un like, si tienen canal de YouTube, si tienen materiales que estén circulando para el público, no solamente de Nuestra Palabra, Nuestra Lengua, sino también de Totlactoc Radio y por supuesto de Pueblitos y Más. Así es, bueno, pues tenemos nuestras redes, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, es en donde nos movemos y en todas nos encuentran como Orquesta Sinfónica Coyohuacán. Y sí, tenemos videos, tenemos fotos de todos
pues todos los eventos los tenemos ahí registrados, ¿no? Todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 5 años, entre las giras, casi 5 años, entre las giras, entrevistas, conciertos, clases magistrales y por supuesto este nuevo proyecto que estamos ahorita, que apenas está en sus inicios y que tiene varias vertientes de hecho y que estamos por arrancar. Ya ven, miren nada más cuánta actividad, porque ya lo dice el refrán, no hay quinto malo. Y ya estamos muy cerquita de celebrar junto con la orquesta su 5º aniversario. Así es que si nos acercamos amorosamente, efectivamente, a conocer este proyecto, seguramente que no solo 5, sino muchos más años vendrán a consolidar una propuesta tan interesante y tan valiosa, no solamente para la música, no solamente para el arte, sino para nosotros como sociedad, ¿no? Pues viene la pregunta, este proyecto que está presentando ahora, maestra, ¿qué es? ¿Cómo surge? ¿De qué se trata? Pues surge primero de un tanto de frustración por la situación, ¿no? De que sabemos que estamos en un momento muy crítico acerca de este tema del cambio climático y que quizá todavía no todos estamos muy conscientes acerca del mismo, incluidos nosotros, porque ya en el momento en el que nos comenzamos a acercar al tema nos hemos dado cuenta, ¿no? De tantas cosas que uno desconoce que puede hacer en su vida diaria. Entonces esa es como esta frustración, ¿no? Pero llegamos a un punto en el que dices, bueno, vivir con frustración pues como que no es lo más saludable, ¿no? O sea, para ti. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y yo siento que una de las cosas más importantes cuando uno tiene frustración, pues es tomar acción, ¿no? Tomar acción, y siento que en el momento en el que uno toma acciones, no importa qué tan pequeñas sean, como que despierta la esperanza, ¿no? En mi caso fue que yo me sentía verdaderamente alterada en algunos momentos de ver incendios forestales, de ver deforestación, de ver realmente cómo sí está subiendo cada año la temperatura, ¿no? Que normalmente las mañanas podías tener mañanas o amaneceres más frescos y ahorita ya no es de esa forma. Entonces sí son cosas verdaderamente alarmantes que por el hecho de que van pasando tan delicadamente nos vamos acostumbrando, y entonces en el momento en el que miramos atrás nos damos cuenta de que ha sido tan poco a poco que ya dejamos pasar como muchísimo, ¿no? Y entonces ya estamos en donde estamos en este momento, en niveles alarmantes en los que como no hemos tomado acción en general, entonces pues estamos vueltos en esto, ¿no? Entonces pues esa es la idea de que pues si uno siente tanta frustración, ¿cómo por medio de algo, en este caso por medio de la orquesta, cómo regresar a uno mismo, ¿no? A uno mismo la esperanza de, bueno, a ver, yo este es el granito de arena que quiero poner, haciendo esto con la orquesta, dando toda esta información y transmitiendo cosas que quizás si las personas empiezan a realizar en sus vidas diarias, pues puede traer resultados benéficos, ¿no? Entonces es la frustración no es nada bueno, pero de ahí viene de que, bueno, me molesta tanto ese tema, entonces, ¿qué voy a hacer? No me puedo quedar con las manos cruzadas, y finalmente, como artista, yo puedo acercarme pues intentar acercarme a este tema. Entonces lo empecé a platicar con mis músicos desde el año pasado, y les empecé a comentar cómo me sentía yo al respecto del tema, y entonces lo fui trabajando, ¿no? Entonces ya cuando ya tenía como más, porque es un proyecto en realidad grande que va a tener diferentes vertientes, entonces empecé como a imaginar cuáles serían las posibilidades que nosotros tendríamos de acercarnos, y verdaderamente son una gran cantidad, afortunadamente. Entonces ya en el momento que ya lo tuve yo como un poco más asentado en mi cabeza, busqué una capacitación porque pensé, bueno, nosotros tenemos la intención, pero no tenemos el conocimiento, ¿no? Entonces es muy importante que esto vaya por medio unido con el conocimiento, porque si no es algo que nosotros interiorizamos, verdaderamente no podemos transmitirlo, ¿no? Entonces era fundamental que nosotros recibiéramos capacitación, y de hecho después de recibirla, claramente nos damos cuenta que aun cuando teníamos los deseos, pues no sabíamos nada. Y claro que no somos doctores en el tema, ni mucho menos, ¿no? O sea, tenemos información como muy específica,
pero muy, muy valiosa. Y esta capacitación, yo ya había tenido relación con la directora del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, Mercedes Jiménez. Entonces, cuando yo tuve toda esta idea y que ya tenía como más claro todo, yo hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Es que estoy buscando capacitación para poder arrancarnos con este proyecto que va a tener diferentes ramas y todo esto. Entonces ella amablemente ofreció darnos la capacitación y de hecho unirnos en uno de los proyectos que mencionaba. A ella le interesó bastante, entonces estamos haciendo uno de estos en una de estas ramas del proyecto en conjunto, y entonces empezamos a trabajar con ellos, con el equipo del museo, que fue conocimiento verdaderamente muy valioso. Y también fueron semanas, porque esto es algo que no tiene un mes nada más formándose, no. Es un proyecto que ya tenemos nosotros trabajando prácticamente todo el año, ¿no? Pensando en esto y en las opciones que nosotros tenemos. Entonces ha sido como un periodo muy intenso para nosotros, verdaderamente intenso, de trabajo, porque es claramente no solamente trabajo musical el que tenemos que realizar, ¿no? Es trabajo también de entender lo que está pasando, de ver a qué temas nos podemos acercar, de ver cómo lo podemos expresar y de ver cómo los podemos relacionar con nuestra música, ¿no? Entonces, estos últimos meses han sido sumamente intensos para los músicos y para mí. Verdaderamente hemos trabajado muchísimo, porque creo que normalmente, como mencionaba usted hace un momento, de que muchas veces no sabe, el público no tiene idea de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces, en este caso, para este proyecto, ha sido muchísimo trabajo, ¿no? Porque no solamente es nuestro trabajo musical, sino todo lo demás, sino capacitarnos, sino investigar por nuestra parte, y aparte, ya en el momento de tener toda esa información, unirlo con nuestra música. Entonces, han sido, sobre todo estos últimos meses, y ahora encaminados a nuestro primer evento, que es este sábado, meses muy intensos para todos, para mis músicos y para mí han sido muy intensos, pero que verdaderamente preparamos con mucho cariño, con muchísima dedicación, con muchísima entrega, que hemos preparado todo este proyecto y sobre todo este evento, que es la inauguración y el primer paso como para abrirnos y poder dar a conocer todo lo que queremos hacer respecto al tema. Pero sí han sido meses muy, muy agradables, muy intensos, muy agradables, y que esperamos pues sí den sus resultados. Pues qué emoción ser parte desde quienes somos, desde lo que podemos y tenemos, de un gran suceso que está preparando la Orquesta Sinfónica Coyohuacán este sábado. Así es. O sea que estamos de verdad en la recta final de la primera actividad que detona este proyecto, que, como nos dice la maestra Juliet Cervantes, es modular y se acompaña de distintas circunstancias que ya nos va a compartir. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar el sábado? ¿Dónde? ¿A qué hora? Pues ¿quiénes y quiénes? El sábado a las 7 estaremos transmitiendo por Facebook y por YouTube nuestro primer concierto conferencia virtual, que lleva el nombre de todo el proyecto, que es Orquesta Sinfónica Coyohuacán, haciendo música por el planeta, haciendo música por la vida. Este proyecto verdaderamente es inicial, el de hacerlo de forma virtual, obviamente porque estamos trabajando dentro de la pandemia, ¿no? Yo tampoco trabajo de forma presencial con mis músicos, todo el trabajo es de forma virtual. Entonces nosotros llevamos tantos meses trabajando que llega un momento en el que realmente necesitamos mostrar todo ese trabajo. Y de hecho, pues es algo que tenemos frustrado, porque un día antes de festejar nuestro tercer aniversario fue cuando comenzó la pandemia. Nosotros teníamos concierto de tercer aniversario el domingo 15 de marzo. Y un día antes se tuvo que cancelar nuestro evento. Y habíamos preparado muchísimo, teníamos una temporada muy interesante, teníamos el concierto, teníamos giras, teníamos entrevistas, entonces teníamos como muchísimas cosas. Y un día antes, como para todos, ¿verdad? Se nos vino abajo todo. Entonces es como toda esta energía que venimos guardando desde allá. No hemos dejado de trabajar ni un solo momento hemos dejado de trabajar. Entonces llega el momento en el que dices, bueno, no importa que sea de forma virtual, no
podemos obviamente hacer música juntos, es verdaderamente imposible. Entonces cada uno llegamos a la conclusión, bueno, cada uno desde su casa, ¿no? Lo importante es que empecemos a movernos y que empecemos a sacar todo este sentimiento que tenemos guardado desde más de hace año y medio, ¿no? Que nuestro concierto frustrado, toda nuestra temporada frustrada. Entonces pues es como el primer acercamiento. Y finalmente pues es la presentación de todo el proyecto, ¿no? Que no solamente, como mencioné antes, no solamente es un concierto conferencia, que es vamos a tener música y vamos a tener conferencia, pero de una forma como bastante equilibrada, ¿no? Finalmente no es por completo una conferencia, no es por completo un concierto, es como esta mezcla, ¿no? Para que sea por medio de que recibimos información de la conferencia y la música que estemos escuchando va dirigido para causar el impacto que buscamos, ¿no? Que las personas realmente sientan o se sientan sensibilizadas del tema, ¿no? Entonces es esta unión, por eso es que es concierto-conferencia, no nada más conferencia en este caso, o no nada más concierto. Ya haremos, por supuesto, también conciertos solamente por sí mismos, enfocados a la temática de decir, pues, para lo que sea, ¿no? Para hacer campañas, hacemos un concierto, lo que sea. Entonces, por ese lado tenemos conciertos, conferencias. También, por ejemplo, queremos hacer, pues, más actividades aquí dentro de la ciudad de cosas que vemos que se necesitan, porque hay muchas cosas, desde reforestar algunos lugares, hay muchísimas cosas, ¿no? Limpiezas, ver todo lo del agua. Y finalmente no es algo tampoco que yo quisiera que hiciéramos nada más en Ciudad de México. En el momento en el que nosotros nos estamos moviendo a diferentes lugares para nuestras giras, pues creo que también, porque finalmente es como una conexión, ¿no? Y es lo que está pasando. Lo que afecta a México afecta a cualquier lado, afecta también a Asia, ¿no? Lo que el agua se conecta, el aire se conecta, ¿no? Entonces es lo mismo aquí, ¿no? No es nada más enfocarnos en la Ciudad de México, sino en los diferentes lugares o estados o ciudades en los que nos estemos presentando. Entonces también estar viendo como desde antes qué necesidades tienen, cuál es como una de sus principales problemáticas, y que en nuestros conciertos también podamos hacer eso. Por otro lado, también tenemos el proyecto de cápsulas, que es un proyecto que es al que el Museo de Historia Natural más de la carpeta le llamó la atención. Entonces ese es un trabajo que estamos emprendiendo en conjunto con ellos debido gracias a la capacitación. Es un trabajo que estamos emprendiendo con ellos y que de hecho esperamos que tenga grandes resultados, porque estamos por presentarlo en una plataforma internacional por parte que es para presentar como proyectos de los museos, pero a nivel internacional. Entonces, pues a la directora del museo le resultó bastante atractiva esta unión entre música y ciencia, ¿no? Entonces estamos por presentarnos en esta plataforma a principios de octubre con una de las vertientes de todo el proyecto, que es las cápsulas, en donde los músicos hacemos esto, ¿no? Recibimos la capacitación y en unos pocos minutos, muy pocos minutos, las cápsulas son como entre 2 minutos y medio, 3 máximo, mezclamos música con información, pero información como muy clara, muy específica acerca de acciones que cualquier persona puede realizar, ¿no? Estamos hablando de cambios en nuestra vida diaria y sobre todo también dar a conocer, ahorita inicialmente que estamos arrancando, pues con las temáticas más importantes, ¿no? Acercarnos, por ejemplo, a la economía lineal, cómo acercarnos nosotros también como consumidores a la economía lineal, cómo ver lo de la obsolescencia programada, cómo ser conscientes acerca de todo esto que sucede con los medios electrónicos, o cómo el consumismo, ¿no? En general, entonces me refiero a todo tipo de temáticas, cómo reciclar nuestra basura, ¿no? Todo este tipo de cosas que podemos realizar en nuestro día a día, cuidar la luz, ¿no? Las pilas que realmente tienen que ir en un lugar específico. Entonces, toda esa información nosotros queremos dar por medio de nuestras cápsulas, en las que mezclemos con nuestra música. Entonces, esa es otra de las vertientes de este proyecto, y que también ya arrancamos, ya tenemos nuestras primeras cápsulas, que obviamente son como nuestros primeros pasos, y que mis músicos han verdaderamente trabajado muchísimo para lograr cada una de sus cápsulas, porque verdaderamente
pues nosotros no nos dedicamos a eso, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la música, y ya en el momento en el que uno tiene que grabar una cápsula, pues sí requieres desarrollar otras habilidades, cosa que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Hasta en el momento en el que empezamos a ver nuestras primeras cápsulas, así como que empezamos, ok, sí, no es nada más de música, también hay que mezclar con un poquito más de cosas. Obviamente es un proceso, son las primeras que van a salir, es lo primero que presentamos de todo el proyecto, pero bueno, es como en el momento que iniciamos con la orquesta, ¿no? Ya necesitamos que salga también para de esa forma nosotros estar viendo y bueno, en esta faltó esto o necesitamos mejorar esto, y de esta forma ver cómo encaminarnos a mejorar nuestro trabajo. Pero lo que sí queremos ya es mostrar todo lo que hemos estado haciendo estos meses. Así es. Pues cuenten con nosotros para el apoyo a difusión. Por supuesto está la fanpage de Nuestra Palabra, Nuestra Lengua, para repostear las actividades, los carteles, las cápsulas, por supuesto con todo, con todos los datos, dando reconocimiento a quien corresponde y corresponda. Por supuesto que sí, porque finalmente para eso estamos, para tejer redes y para sensibilizarnos y para mejorar nuestros procesos humanos, para mejorar nuestra calidad de vida. Es complejo hablar de calidad de vida en una macro ciudad como la Ciudad de México, porque además de repente se piensa que esa calidad de vida es tener un coche, tener una casa, tener una escuela tal, tener unas prendas tal. Hay una serie de cosas. Si nos desmarcamos un poco y nos vamos al ser más primigenio nuestro, el bienestar tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con nuestra seguridad, tiene que ver con nuestra tranquilidad, con nuestra alegría, con las cualidades de lo que consumimos como alimento. No para llenar, sino para alimentarnos, para nutrirnos. Tiene que ver con el paisaje que miramos. Hace un momento, mi querido amigo Marlon Berlanga en la mañana mandó a través de redes sociales una imagen de una ventana que al abrirla, pues da al concreto. Y justo eso nos hace preguntarnos, sobre todo a muchas personas que somos migrantes en primera, en segunda, en tercera generación, ¿dónde se quedó nuestro paisaje? ¿No? Pero nosotros estamos inmersos en esta ciudad, y aún que nos consideremos migrantes y que digamos un día me voy a regresar a mi pueblo, decía mi abuelito, aunque sea a descansar, pero somos parte de esta ciudad y construimos este paisaje. Entonces, ¿cómo podemos interactuar con él de la mejor manera, de la manera más amable, de la manera más generosa? Claro, para mí, pero también para todos, para todas, ¿no? Miren nada más qué generoso encontrarnos con este proyecto de la Orquesta Sinfónica Coyohuacán. Ay, ¿cómo participamos con este proyecto? ¿Cómo le gustaría, maestra, que nuestro público, que nosotros mismos como sus colegas, está Julio Ancira en la producción técnica de este programa, nos está fortaleciendo en esta experiencia? ¿Cómo nos sumamos con la orquesta? Pues les agradeceríamos si en dado caso que pudieran compartir nuestro evento virtual, y por supuesto les haremos partícipes de todo lo que estemos haciendo, lo que venga, para pues ver de qué forma también hacerlo llegar a todas las personas, ¿no? Finalmente estos eventos son gratuitos y son con esa finalidad, ¿no? Que lleguen a todas las personas para que den y demos el mensaje que buscamos dar a través de ellos. Claro que sí, fortalezcamos nuestras culturas locales de muchas maneras, en este caso compartiendo para la alcaldía Coyoacán y para esta ciudad un proyecto como la Orquesta Sinfónica Coyohuacán es muy importante, porque es nuestro tiempo, es el aquí y ahora, no de otros, de nosotros, de nosotras. Y entonces fíjense qué bonito y qué emocionante decir, yo asistí virtualmente al primer concierto de este proyecto, que no solamente cuida, no solamente es musical, no solamente es artístico, sino que también tiene impacto en el cuidado del planeta que yo habito, ¿no?
Así es que yo los invito y los invito a que estemos bien pendientes porque es un proyecto sumamente valioso, donde además, fíjense qué gran red de personas, decimos a lo mejor 17, 20 en escena, pero hay también atrás todas las familias. Exacto. ¿No? Están las familias, uno no se hace solito. Exacto. Aunque uno sea migrante y a veces se perciba solo, atrás está tu raíz, o adelante o a un lado, pero siempre hay alguien que te está sosteniendo, ¿no? Y es tu familia, o tu familia inmediata, o tu familia extendida, o siempre hay alguien que te tiende la mano, ¿no? Y una de esas formas de tender la mano es estar presentes, estar atentos a esta experiencia de el primer conferencia concierto de la Orquesta Sinfónica Coyohuacán. Por favor, maestra, recuérdenos, comparta una vez más todas las redes sociales, las plataformas en donde las podemos encontrar para seguirles la huella. Por supuesto, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter como Orquesta Sinfónica Coyohuacán. Este concierto lo estaremos transmitiendo por Facebook y por YouTube, pero toda nuestra historia, nuestro recorrido a lo largo de estos poco más de 4 años y medio lo encuentran en todas nuestras redes sociales. Esta es cultura independiente, autogestiva, comunitaria. Una orquesta siempre es una comunidad latente y viva. Siempre va a haber elementos que permanezcan mucho tiempo y va a haber elementos que van a transitar, que van a irse a otras búsquedas, las que sean, porque finalmente son espacios de libertad. Así es. ¿No? Ahora, en estas comunidades la importancia es que se fomenta la solidaridad, la identidad, la camaradería, el trabajo en equipo, porque sabemos que en una orquesta todos son importantes. Ay, es que no llegó el del contrabajo. ¿Cómo que no llegó? Ay, es que para esa fecha no tenemos un violín. No. ¿Cómo que no hay violín? Pues, ¿qué podemos hacer? Y entonces hay una gran movilización, hay un gran armado de tiempos, hay de compartir espacios para que todo funcione y para que todo suceda. Y eso también es armonía. La armonía no solo es un elemento de la música, también es un elemento primordial del ser humano, para realizarse, para crear, para vivir. Y de repente en grandes ciudades como esta se nos olvida. Estamos, por ejemplo, hoy ha sido un día muy complejo, todos aquellos que anden por Insurgentes y Reforma, o por distintos lugares donde la lluvia, o donde sencillamente una manifestación de quien tenga algo que manifestar está cerrando su paso, pues perdemos esa tranquilidad, perdemos esa armonía, nos salimos de nuestro cauce. Pero ¿qué creen? Un proyecto como el de la orquesta nos recuerda ese cauce, nos recuerda esa armonía y nos recuerda esa voluntad del bien vivir. No, y es fundamental para nosotros esa armonía, ese crecer y formarnos con valores es fundamental, ¿no? Es realmente lo que mantiene a la orquesta, ¿no? Yo como la forma en la que yo he concebido esto es esa, porque pues si no hay ese respeto y no hay ese equilibrio y no se puede trabajar de una forma tranquila, es imposible, ¿no? Es imposible hacer música que pueda realmente transmitir algo. Entonces sí es de lo más importante para nosotros son los valores que nos mueven como orquesta, que es respeto, que es solidaridad, ¿no? Que es apoyarnos en todo momento, que es trabajar en armonía, que es estar trabajando de buena forma, buscando realmente todos compartir, que no haya jerarquías, no, nada, ¿no? Que entendamos realmente que nadie es más importante y que todos son sumamente indispensables, y algo aún más importante, que es la suma de las personalidades tan distintas de cada uno, lo que hace el carácter de la orquesta, ¿no? Finalmente es en el momento en el que sale una persona o entra una persona, va cambiando, ¿no? Entonces sí es fundamental el carácter de las personas, y en algún momento uno diría, es incluso más importante que el talento que puedan tener. Es el corazón que tienen, es la mente que tienen, es los valores que tienen, es la forma en la que uno puede trabajar de una forma positiva o no con un proyecto así como una orquesta. Fíjense cuántos espacios de la vida cotidiana trasciende ser profesional
de la música. ¿Por qué lo pongo en la mesa? Durante COVID, durante este tiempo de pandemia de COVID-19, alguna vez salió una noticia, también en redes sociales, donde decía, bueno, se ha hecho una encuesta y las labores menos útiles para la sociedad son las artísticas. Ah, caray. Interesante punto de vista. A mí me ha puesto mucho a pensar desde el día que leí esa noticia, y entonces ponderaban otras profesiones. La música puede ser un entretenimiento, pero también en el mundo es una profesión. Y en nuestro cotidiano nos vamos a encontrar a profesionales de la música que han dedicado muchas horas de su vida a la formación en muchos sentidos. A la interpretación de repertorios, a la historia de la música, al análisis de la música. La música es un otro lenguaje, entonces hay que escribir y hay que leer, hay que saberlo hacer. O sea, es un sinfín de cosas. Y entonces es muy complejo. Ahora estamos hablando de la música, pero en las artes está el cine, está el teatro, está la literatura, y todas reclaman disciplina, entrenamiento, concentración, horas de trabajo. Entonces sí, hay un espacio que es entretenimiento, pero también hay un espacio que es profesión. No lo confundamos. Son circunstancias que en ocasiones cruzan, ¿no? Así es. Se acompañan, se entretejen como si fueran una trenza, pero cuando estamos hablando de una orquesta sinfónica, estamos hablando de profesión, de dedicación, de elección profesional, de elección de carrera. Y en este caso, desde muy niños, ¿no? Nos contaba usted, maestra, así es, que algunos de sus músicos llegaron siendo niños. Sí, las más pequeñas tenían 9, 10 años, pero ahorita ya tienen 15 años. Entonces, pues sí, empezamos desde que ellos estaban muy pequeños. Esta es una de las cosas importantes de la formación de públicos: respetar nuestros saberes, respetar nuestros oficios y hacerlos valer en nuestra comunidad, pequeña o grande. Esta es una gigante comunidad, la de la Ciudad de México, dividida en pequeñas comunidades. Pero aquí estamos, en este espacio de Nuestra Palabra, Nuestra Lengua, para contar esta historia, estas historias. En este caso, con la maestra Juliet Cervantes, que nos trajo una excelente propuesta que vamos a descubrir o que vamos a acompañar de la mano de la Orquesta Sinfónica Coyohuacán. Pues muchísimas gracias. Maestra, tenemos que cerrar este programa. ¿Cómo quiere despedirse del respetable público? Pues quizá dejando ese mensaje que es lo que buscamos nosotros como artistas, ¿no? Que como artistas buscamos realmente dar un mensaje que vaya más allá de la manifestación que nosotros estemos eligiendo, que realmente lo que uno busca es llegar a la mente de las personas, al corazón de las personas, y que lo que uno busca es transformar a la sociedad, ¿no? O dar herramientas o dar cosas que puedan ayudar a construir algo mejor. Y creo que algo muy importante es que el público también esté en esa disposición, porque no es nada más de que uno dé, ellos también necesitan estar preparados psicológicamente o mentalmente para recibirlo. Solo de esa forma puede funcionar como esta unión. Nosotros estamos felices de compartir y de dar, y que ellos en el momento en el que se acerquen a cualquier manifestación artística vayan pensando también en eso, porque es muy importante. De otra forma, pues por más que nosotros queramos, eso no podría permear, no podría ir dentro. Entonces sí es algo uno de los mensajes más importantes. Yo creo que el público también tiene que ir de la mano con nosotros en este crecimiento, en esta evolución. Y por supuesto que ahorita pues que todos podemos hacer acciones en nuestra vida diaria para ayudar a frenar un poco los efectos tan dramáticos del cambio climático. Colaboremos, sumemos esfuerzos. Cada pequeña acción, por pequeña que parezca, va a ser muy útil para conservar nuestro bienestar, nuestra vida colectiva, comunitaria, sea en una gran ciudad como esta o en una pequeña población. Construyamos juntos nuestro presente y cada día
un espacio de bienestar para cada una, para cada uno. Esto fue Nuestra Palabra, Nuestra Lengua. Yo soy Edna Hernández, nuestra invitada del día de hoy, la maestra, directora de orquesta y compositora Juliet Cervantes, con nada más y nada menos que la Orquesta Sinfónica Coyoacán. Muchísimas gracias a ustedes y a Totlactoc Radio, a Pueblitos y más, y nos vemos la próxima semana. Nuestra palabra, nuestra lengua. Una ventana a los diversos universos que conforman este país. La historia, el arte y la cultura de los pueblos indígenas y afroindígenas en voz de sus autores.